Ahora sí traje, ¿cómo se llama? Bueno, hay un pasaje que muchas veces se pasa por alto. Es interesante, investigando a ver cuántos autores conocidos han predicado sobre este pasaje y cómo han predicado sobre este pasaje. Estoy tratando de ponerse los que ustedes ahí en la pantalla. Pero pocos ponen atención, quizás le dan importancia a este texto porque es el inicio de lo que algunos piensan el nacimiento de la iglesia cristiana como tal. Y se ve desde el aspecto teológico. Yo no lo voy a poner a hacer un exégesis con ustedes, o sea, un estudio a fondo. Quisiera hacer un poquito más práctico y nada más tocar algunos puntos de este pasaje. Y primeramente es el hecho de que Jesucristo le había pedido a sus discípulos que estuvieran unidos, orando, hasta que el Señor mandara la promesa, o sea, más dicho, para que la promesa se hiciera una realidad, que el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Si nos vamos atrás a la noche anterior de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, Él prometió un consolador, ¿sí? Y es interesante porque algunos dicen, no los dejaré solos. La palabra que se escucha, bueno, la palabra que usa se puede traducir huérfanos. O sea, si pensamos en huérfanos, pensamos en gente que carece de muchas cosas. Carece de un hogar, carece de una familia, de la protección de unos padres. Y Jesucristo dice, no los dejaré huérfanos y voy a enviar un consolador. Esta promesa se manifiesta en este capítulo, o sea, se cumple en este capítulo 2 de Hechos. Y quisiera enfocarme en algo muy singular. Podemos hablar de que el Pentecostés es 50 días después de la Pascua y que ahora sí concibió en que esa ocasión era la fiesta de las primicias. Cayó en el domingo después de la Pascua y pasaron 50 días para que cayera el día 50, que es cuando celebran toda la cosecha, la gratitud por toda la cosecha ya. Y ya nosotros nos quedamos con el Pentecostés 50 días después de la Pascua. Pero lo interesante es que en la fiesta de las primicias viene como que es algo pequeño, que traen a Dios como diciendo, vamos a cosechar mucho, pero ahorita nada más te traigo las primicias de lo que vamos a cosechar. Y en el día 50 traen todo, ¿sí? Es interesante que en este día, las cosas que se dan dentro de la iglesia, el pueblo está orando y ahora sí, los discípulos de nuestro Señor Jesús están orando y viene el Espíritu Santo. Vamos a leer el pasaje y voy a pedir que pongan atención. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, en otros dialectos, pueden traducir, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos.
cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Bueno, es interesante, mi primera conferencia de misiones, o mi primer encuentro, más bien dicho, de misiones, fue en un pueblito de la sierra de Veracruz, Ocotal Chico, un pueblo que había como 100 familias. Tenía yo como 13 años, un poquito más grande que, o más con la edad de Sol y un poquito mayor que Liz y María. Y fuimos con mis papás a este pueblo porque habían abierto un camino nuevo. Mi papá había trabajado con sus máquinas para abrir un camino nuevo hacia este pueblo en la sierra. Y la iglesia fue a celebrar que había un camino nuevo que conectaba ese pueblo con, ahora sí digamos, con la civilización. Y hablamos de la misión de Ocotal Chico. Para mí fue algo impactante llegar a un lugar donde cuando quise ir al baño me dijeron, ¿del 1 o del 2? Y yo, del 1, en aquel lado donde hay unos arbolitos. Así, o sea, yo me quedaba así. No había calles pavimentadas. Las calles del pueblo estaban todas desniveladas por la lluvia, o sea, los canales. Las casas estaban en las partes altas. Y de repente, en una de estas cabañas, salieron niñas que estaban igualmente vestidas que todos los del pueblo, vestidos con colores así fosforos, brillantes, amarillos, azules, rojos, los vestidos de las niñas. Pero estas niñas que venían corriendo con otro grupo de niñas no eran las niñas popolucas, morenitas, eran unas güeritas, rubias. Y dije yo, ¿no? ¿De dónde salieron estas, no? Y de ahí salió un señor que andaba vestido también igual que los campesinos de ahí, su esposa vestida igual que las mujeres de ese lugar. Y ellos habían vivido o vivieron ahí por 20 años para traducir la Biblia del hebreo y del griego al lenguaje popoluco. En aquel año habían terminado de traducir el Nuevo Testamento. Para mí fue la primera impresión de ¿cómo se llama? De ver misiones a esa corta edad. Y me quedó muy grabado. Y siempre pensaba yo, quiero ayudar allá a la misión allá arriba, ¿no? a la sierra. Es interesante que cuando tuvimos el servicio, se paró el pastor a predicar y junto a él había otro hombre indígena que predicaba simultáneamente que el pastor. Y yo dije, ¿por qué están dos pastores predicando? Y me dijo, no, el pastor es el que está predicando en español y el que está al lado es el intérprete, porque la mayoría de la gente adulta no hablaba español, entonces hablaban popoluco y querían escuchar el sermón en popoluco. Eso fue lo que a mí me impactó. Y cuando vengo a leer lo de Hechos toca un punto crucial. Si nos vamos atrás al Antiguo Testamento, cuando por vanidad, por soberbia, el hombre quiso alzarse en una torre grande y ser, ahora sí, un tipo de Dios, Dios los esparció a todos ellos. Lo conocemos como la historia de la Torre de Babel. Hablaban un solo idioma y Dios los confundió porque les dio idiomas diferentes y la gente salió de ahí esparcida. En Hechos 2 vemos que ese mismo Dios que los había esparcido, ahora en Cristo equipa a la iglesia a llevar el mensaje a todos los idiomas. Dice aquí que vino un estruendo y el Espíritu Santo vino. Y fíjense que se
estas lenguas se reposaron en cada uno de ellos, dice, y todos, el versículo 4, todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué implica esto? Implica que la forma en que Dios había trabajado en el Antiguo Testamento ha cambiado. En el Antiguo Testamento, Dios llamaba a Samuel, y Samuel era lleno del Espíritu Santo y llevaba el mensaje de Dios. Cuando fue ungido David, fue lleno del Espíritu Santo y desde su juventud empezó a servir a Dios hasta que fue coronado rey y siguió sirviendo a Dios. Pero ninguno de los hermanos de Samuel, de David, fue lleno del Espíritu Santo. Ninguno de los amiguitos de Samuel tampoco. El Espíritu Santo Dios lo enviaba a personas así en forma individual. Aquí en el segundo capítulo de Hechos viene el Espíritu Santo sobre la iglesia y equipa a la iglesia. Aquí no dice los apóstoles empezaron a predicar en otros idiomas, o las mujeres más cercanas a Jesús fueron las que se pusieron a hacer la tarea. No. ¿Qué nos dice el versículo 4? Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos. Esto es la promesa de Jesucristo a sus discípulos, que no nos iba a dejar huérfanos. Dios con nosotros no solo es Jesucristo que vino a morar en la tierra, sino que ahora que Él está en el trono de gloria, su presencia en nosotros es a través de la persona del Espíritu Santo. Y Él mora en nuestros corazones como creyentes. Él mora en nosotros. Y más adelante en este capítulo, Pedro dice, la promesa es para ustedes y para sus hijos. O sea, está trayendo a toda la familia. Y eso es maravilloso, hermanos, porque esto es una nueva forma en que Dios trabaja. Antes, aún los sacerdotes que oficiaban en el templo no estaban llenos del Espíritu Santo. Dios tomaba a ciertos personajes y en ellos derramaba el Espíritu Santo. Lo interesante es que no solo son llenos del Espíritu Santo para venir a la iglesia y levantar las manos y pasársela muy sabroso aquí. Fueron llenos del Espíritu Santo, y mañana voy a hablar más de eso. ¿Para qué? Para hablar a otros. Para hablar a otros. ¿Y de qué vamos a hablar? ¿De que el Monterrey le ganó el Cruz Azul otra vez? ¿O no te enojes? Yo sé que Dioselina sufre conmigo, pero vamos a hablar de justicia social, o vamos a hablar de pobreza, o vamos a hablar de prosperidad. El Espíritu Santo los llena a ellos para ese momento, digámoslo así, clave en este tiempo del año, que Jerusalén estaba lleno de peregrinos. Hagan de cuenta que es el diciembre 12 allá en el DF. ¿Qué sucede en diciembre 12 en el DF? Bueno, los niños que crecen aquí no van a que se roban las carteras. Eso es todos los días. Que la basílica no va la gente de rodillas en muchos lugares. Ajá. Por 2 semanas anteriores a diciembre 12, la gente está peregrinando de todas partes de la República de México hacia la basílica, ¿no? Y se llena de millones de gentes. Es una cosa increíble la peregrinación. Podemos hablar de la Meca, allá en Arabia Saudita, cómo los peregrinos llegan. Bueno, en Jerusalén, este día del Pentecostés, tenía gente de todas partes del imperio. O sea, es interesante que el escritor nos dice que vino gente de todas partes del mundo.
cuando vemos la descripción de los lugares, hablamos de Mesopotamia, y aquí vamos a ver si llevaron bien sus clases de geografía, pero pues allá recuerdo que en la primaria y secundaria nos hablaban de Mesopotamia, y es un lugar allá muy, muy lejano, ¿no? Bueno, allá por Irán e Irak, que conocemos ahorita. Y está diciendo que desde allá había gente empieza a describir toda la región del Medio Oriente. Pero no solo eso, cuando habla de Egipto, está hablando del norte de África. Cuando dice Judea, muchos piensan que se está refiriendo al concepto del reino de David, que abarcaba todo el área. Ahorita aún podríamos hablar de países que no son necesariamente Israel ahorita. Pero después habla también de Asia Menor, habla también de algunas partes de Europa como es Roma, habla de cretenses, en fin. El autor trata de hacer ver que había gente de todas partes, pero no venían para celebrar una fiesta, digamos, en que unían todas sus creencias, no. Todos los que habían venido eran judíos, ya sea por linaje, o sea que eran descendientes del pueblo israelita, o eran gente que había creído a través de los judíos, que se les llamaba prosélitos, o sea gente que se había convertido al judaísmo de otras religiones. Lo interesante con esto es que esta gente que viene a Jerusalén escucha hablar a estos discípulos de Jesús. Y de nuevo, ¿qué fue lo que les escucharon hablar? Déjenme, perdón. Dice, les oímos hablar en nuestros propios idiomas las maravillas de Dios. Yo he parafraseado este versículo diciendo, los oímos hablar en nuestros propios idiomas la maravillosa salvación de Dios. O sea, no vinieron a decirles, oigan, vengan a ver este bonito amanecer, que es creación de Dios. O oigan, vengan a ver esto que Dios hizo. No. El punto que ellos están refiriéndose aquí como algo maravilloso es que Dios envió a su Hijo a este mundo. Dios se encarnó, se hizo hombre para venir a redimirnos. Lo que el hombre no podía hacer, Dios lo hizo. El hombre no podía salvarse por sí mismo, y Dios trae la salvación a través de su Hijo. Ese es el mensaje del Evangelio, lo que ellos están compartiendo. Hasta eso, esta maravilla de Dios es que su Hijo, Dios el Hijo, muere en la cruz. Algo imposible. ¿Cómo es que Dios va a morir en la cruz? No solo eso, después resucitó y lo vimos nosotros allí. Estas son las maravillas de Dios. El mensaje que nosotros conocemos ahora como el Evangelio. Algunos me dirían, bueno, ¿qué tan cierto es esto? Nada más véanse la respuesta de la gente. Todos estaban asombrados, en el versículo 12, y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. El Evangelio tiene la respuesta de la gente de aceptarlo o rechazarlo, de darle la bienvenida o decir, eso es locura, no puede ser. Y era gente de todo el mundo, y eran judíos creyentes en la tradición judía, y era decirles a ellos, el Mesías prometido ha venido. Por eso la respuesta desde entonces al Evangelio ha sido o una conversión genuina o un rechazo
Pues la iglesia nace aquí, hermanos, pero no nace en Jerusalén solamente. No es una iglesia que está ahí. De estos prosélitos se cree, nació, ellos empezaron a sus lugares de origen y empezaron las iglesias en sus localidades. Se cree que la iglesia de Roma, el domingo pasado estaba predicando, nace de estos digamos, peregrinos. ¿Sí? Aquí es algo interesante porque, y es algo que quiero traer a mencionar aquí con nosotros, Dios no tomó, y bueno, más adelante sí salieron, porque todos los apóstoles salieron casi de Jerusalén, pero Dios no empieza a plantar iglesias con los 120 discípulos que habían en Jerusalén. La primera manera en que Dios empezó a plantar iglesias, a abrir misiones, fue con estos peregrinos. Hagan de cuenta que los que venimos aquí, conocimos del Evangelio aquí, y vamos de regreso a nuestros hogares, a nuestros terruños queridos, a donde nacimos, y empezamos a predicar el Evangelio allá. A la gente que nos conoce allá, a la gente que supo que habíamos hecho el viaje. Por ejemplo, los de Capadocia, que escucharon que sus vecinos judíos habían ido a Jerusalén y regresaron entusiasmados, hablando que Dios se hizo carne y que Dios, el Hijo, murió en la cruz por nuestros pecados, pero que resucitó y reina ahora. ¿Se dan cuenta cómo este capadociano que pensó que iba de paseo a Jerusalén, su vida cambió? Piensen en ustedes. ¿De qué manera sus vidas han sido afectadas estando aquí? Y cuando van de nuevo y ven a sus viejos amigos, algunos más viejos que amigos, y les platican, pues sí, vivo en escondido, pero ¿sabes? Conocí algo maravilloso. Esa es la tarea que tenemos nosotros por delante. Estos hombres que conocieron del Evangelio no se pusieron a ver y decir, bueno, voy a regresar y, Señor, ¿qué quieres que haga? Así, o sea, ¿qué voy a hacer? No. Era obvio cuál era la tarea. La tarea es hablar las maravillas de Dios. Ayer veíamos en las noticias con tristeza que hay incendios en Sequoia National Park. Empezó en el Sequoia National Forest y ya se pasó al National Park. Están protegiendo aquellos árboles gigantescos y estamos preocupados. Y es interesante, hasta en las noticias en español que nunca hablan de los bosques, ahora están hablando de esa noticia. Porque es noticia. Nosotros tenemos una noticia maravillosa. Y es decirle a la gente las maravillas de Dios. Y algunos nos van a tirar de locos, de borrachos, dice aquí. ¿De cuál fumaste? Pero Dios quiere que hagamos eso. Dios quiere que Misión Vida Nueva, Dios quiere que nuestro presbiterio, Dios quiere que la Iglesia Presbiteriana en América lleve ese mensaje. Pero estamos trayendo gente de otros países que vienen a vivir a este país. Vemos las noticias de miles de haitianos abajo de un puente en la frontera, allá en Río Grande. Es gente que, si conoce el Evangelio, puede ir y regresar a sus países. He conocido 2 personas que vinieron a Misión Vida Nueva hace años. Uno era de Guatemala y otro era de Panamá. Y me han llamado y me han dicho, pastor, acá estoy asistiendo a una iglesia y estoy sirviendo. Y eso es parte de nuestra misión. Cuando alguien te llama y te dice, ¿sabe qué? Ya me bauticé. ¿Sabe qué? Ya me hicieron diácono. ¿Sabe qué? Ya estoy dirigiendo estudios bíblicos. Es ser misionero por lo que Dios nos ha dado, nuestro propio idioma. Es interesante porque
¿Cuántos misioneros decimos que tenemos en la PCA, en TW? 700. 700 misioneros alrededor del mundo. Estamos hablando de 700 unidades, ¿no? Algunos son familias, otros son solteros. Y uno se pregunta, dice, bueno, ya tenemos muchos. Pero piensen en los billones de personas que hay en el mundo. No es suficiente. En México tendremos que 20 o 30, más o menos, misioneros o familias de misioneros. Y hace falta mucho trabajo. Quería presentarles aquí es donde voy a entrar a la parte más práctica. Todos alcanzan a ver esto, lo levanto. Hace como 2 meses hay un hermano que nos ha apoyado aquí y y le invité a comer lunch. Bueno, al final pagó, es bueno invitar así, ¿verdad? Pero le dije, ¿sabes qué? Quiero que platiquemos, pero quiero que tú me platiques qué es lo que andas haciendo allá en Baja California. Y llegó él con este pedazo de tabla. Cuando vi que llegó así como una tabla, dije, ¿no terminó la chamba y se la trajo o qué? Pero ya que la voltea y me enseña este mapa de Baja California. Nada más para que se den una idea. Si se van manejando de aquí hasta acá, ¿cuántas horas creen que manejan? 24. Es que Ricardo, José no estaba chequeando ese video. Pero me dijo, ve, la concentración de iglesias, cada puntito es una iglesia o una misión. Y me dice, acá en Tijuana tenemos muchas iglesias o misiones ya, son chiquitas, son como Misión Vida Nueva o más chicas. Dicen más chicas. En Mexicali tenemos unas cuantas, en Ensenada también, y estamos hablando de iglesias presbiterianas de una denominación que se llama Iglesia Nacional Presbiteriana, que es donde yo vengo, y de la Iglesia Presbiteriana Reformada, que es otra denominación. Pero él está trabajando con ambas. Pero dice, aquí hay mucha gente trabajando. Pero nos vamos a Ensenada y ya hay menos. Y bajamos a San Quintín, que fue donde fuimos el mes pasado, y bueno, pues Andrés regresó hace una semana. Y ya son menos. Y le empieza a dar uno para abajo, y son menos y menos y menos. Aquí donde tiene una manita así, que no sé si se alcanzan a ver, pero es una manita así como orando, es Vicente Negro. ¿Saben qué hay ahí? Guerrero Negro, sí. Vicente Guerrero. Bueno, Guerrero Negro. Ballenas, es donde llegan las ballenas a tener sus crías. Pero están orando por plantar una iglesia. ¿Quién se quiere ir de misionero allá? Ah, ¿verdad? Lo interesante es esto. Hay poblados en los cuales no hay presencia casi cristiana. Y nuestro hermano Brent dice, Juan, necesitamos plantar iglesias. Y platicando con él, orando con él, bueno, ¿cómo quieres que te ayude? Y estamos empezando una non-profit ahí en Tijuana, bueno, lo estamos haciendo en Tijuana, pero la idea es canalizar recursos. Algunos de ustedes no sé si se acuerdan de nuestro hermano José Sánchez, que a veces vino unas veces a la iglesia con nosotros, un señor altote que trae chanclas. Él estuvo muy grave porque se lesionó jugando básquetbol, casi pierde su pierna en la vida. Pero ahora él está yendo a Mexicali a ayudar a construir casas y en una iglesia. Y dice, hace falta gente. Hay, digamos, limitaciones para muchos que se están arreglando sus papeles o X o Y y no pueden ir. Pero podemos apoyar a otros que van. O nuestros jóvenes pueden venir y prepararse e ir para allá con estos a este viaje de misiones
y ayudar con escuelas bíblicas de vacaciones, con clases para niños. Hay tantas cosas que nuestros jóvenes pueden hacer. O como José Andrés, se vaya y ayuda a construir casas o iglesias. O sea, hay mucho por hacer. Tenemos iglesias hermanas en todo México. En Guadalajara estamos escuchando que están construyendo, necesitan recursos. Escuchamos a un pariente que está en Oaxaca y que está trabajando en las comunidades agrícolas. MTW tiene, ahora sí, mucho trabajo. O un joven universitario que diga, me voy 6 meses a la UNAM o a otra escuela por allá, y hay una organización dentro de nuestra iglesia que se llama Reformed University Fellowship, o sea, es el compañerismo universitario reformado, y tienen grupos de estudio bíblico en las universidades. Es decir, bueno, me voy de intercambio y apoyo un semestre a los misioneros allá. Entonces, hay maneras en que nosotros podemos hacer lo que hicieron aquí en Jerusalén, regresar a un lugar de origen, a un lugar donde tenemos raíces y compartir el Evangelio. Quisiera detenerme aquí y preguntarle a ustedes, ¿qué piensan de ser instrumentos de Dios? ¿Y qué preguntas tienen? Tienen que salir, pueden salir. Yo sé que Kenia tiene que. Si alguien quiere seguir a Kenia, pues va a la taquiza ahorita. Gracias por los tamales. Gracias, Kenia. Ok, bueno, ahora sí, quisiera ver si tienen preguntas, pero el enfoque de este texto es nacimiento de la iglesia, pero fue el nacimiento de una iglesia misionera, no fue el nacimiento de la iglesia de Jerusalén, fue el nacimiento de una red de iglesias locales iniciada por gente que hablaba esos idiomas. ¿Cuál preguntas? Allá le preguntaron mucho, Lilian también. Ya ves, el trabajo. Pues a lo mejor sería cuestión como de saber qué programas hay a lo mejor de corto plazo o como lo que mencionabas, pero saber concretamente qué oportunidades hay. Sí, una de ellas es, por ejemplo, una corto plazo que es sentarnos a platicar con pastores en Tijuana para ver cómo podemos ayudarles a iniciar un seminario en Tijuana. Estos hermanos están dispuestos a invertir para la construcción de un seminario allá. No solo es plantar iglesias, no solo es ayudar a construir una casa a una familia, sino también en la educación teológica. Entonces, estudiantes del seminario pueden reunirse y con los pastores de allá y lluvia de ideas ayudar a decir cómo podemos iniciar una escuela bíblica allá, o cómo podemos iniciar una escuela bíblica aquí en Escondido. Empezar a hacer un grupo pequeño. Y si vamos a hacer una escuela bíblica, tenemos maestros en nuestra iglesia, tenemos un profesor de Nuevo Testamento y varios que han estudiado en seminario, y podemos empezar a entrenar para enviar gente de nuestra propia iglesia a otros lugares. Pero eso puede ser a corto plazo, podemos empezar con eso, hacer un grupo de estudio bíblico de misiones y ver qué oportunidades tenemos y trabajar con ellas. Estos hermanos, por ejemplo, ahorita el último viaje lo hicieron ahora en septiembre, no van a volver a ir hasta quizás febrero o abril del próximo año. Pero pues Mike nos puede decir, el próximo verano hay un equipo que va a ir a trabajar a la Ciudad de México, o a Jalapa, o a Monterrey, ¿sí? Y créanme,
no estamos en una iglesia con muchos recursos para hacerlo. La iglesia de Jerusalén no era mega church, nada más tenía 120 miembros. Bueno, al menos en esa ocasión. Bienvenidos. ¿Qué más? ¿Preguntas? Have any questions? Es que ya se les olvidó el español y... Ajá. Conectando de la educación propia, también creo que es pues lo que habla Pablo de prepararse para una respuesta de la fe, ¿no? Y que para de verdad, como se dice, involucrarse en nuestros estudios bíblicos aquí y estudiando la palabra nosotros propios y leyendo para el conocimiento de las maravillas de Dios, para que cuando nos compartimos con otros que lo comunicamos bien, porque a veces hay mucha emoción y como se dice, Y con contenido. sí, pero se puede perder la verdad del evangelio y de qué manera podamos nosotros educarnos en la palabra. Sí.